nuestro. De los reyes católicos hay dos epígrafes. El primero es sobre cómo gobernaron. Es explicar cómo llega al trono una, cómo llega al trono el otro. Y una vez que allí se explica cómo se llega al trono, cómo gobiernan. Ese es el epígrafe previo. Ahora estamos con el segundo, que es 1492. En 1492 ocurren tres hechos importantes. El primero ya lo habíamos hablado, que es... era el que nos llegábamos, que es la conquista de Granada. Lo hemos dejado ahí, creo. La conquista de Granada. Siguiente hecho, ese sí que lo habíamos explicado, la expulsión de los judíos. ¿Y por qué? Política religiosa de los reyes católicos. Hay que hablar, aunque os diga 1492, sí que intentar mencionar que forma parte de una política religiosa más amplia. No es que tengáis que explicar toda la política religiosa de los reyes católicos, pero sí decir que es una política de unificación, que intentan que haya una uniformización en torno al catolicismo, ¿no? Que instituyen la Inquisición en Castilla, porque la Inquisición va a ser un factor para que se expulse a los judíos. El inquisidor general va a presionar para que se expulse a los judíos. Y luego ya explicáis el propio hecho de la expulsión y qué consecuencias tiene. Dime. Ahora mismo estamos en el estándar 3.2. ¿Sería estándar 3.2? Sí. Sí, lo que pasa es que yo lo estoy explicando un poco desordenados. Estaba el problema de que yo ya hablé de la expulsión de los judíos antes, pero en realidad forma parte de este epígrafe 3.2. Y ahora, ¿qué otros dos hechos ocurren? La toma de Granada, con lo cual sería la expulsión del último de los reinos que provenían de Al-Ándalus, y el otro tercer evento es el descubrimiento de América. Y hay que explicar los tres procesos. Pero no os quedéis solo en decir lo que pasó en el año, sino intentar explicar qué significan dentro de la política de los reyes católicos. Por eso, para los judíos no solo decimos la expulsión y las consecuencias, sino que decimos forma parte de una política mayor. Para la conquista de Granada, lo mismo. Decimos forma parte de una política mayor, que viene a ser la expulsión del Islam o la toma de los últimos reinos que vienen quedando desde Al-Ándalus, que es Granada. Y con el descubrimiento de América, pues también lo vamos a introducir dentro de la política de expansión de Castilla, que lo vamos a explicar ahora. Bueno, no quiero tomarme demasiado tiempo. La guerra de Granada es dentro de la expansión política, dentro de las conquistas, el principal evento, porque es la expulsión del último reducto islámico dentro de la península. No se quedarán solo en ello, sino que conquisten Granada, se lanzarán después a conquistar también algunas plazas del norte de África, para poder, digamos, asentar su poder para defenderse frente a toda posible invasión futura. Pero bueno, eso ahora lo voy a explicar. ¿Cómo ocurre la conquista de Granada? Tarda 10 años, es una guerra larga. Acordaros que esto viene de los conflictos entre Castilla en el siglo XIII con la Reconquista, que quería conquistar Gibraltar, ¿no? Una vez que se conquista Gibraltar en el siglo XIV, no va a haber más avances hasta la guerra de Granada. Los reyes católicos se sienten suficientemente fuertes para llevar a cabo ya el final de la conquista, pero se van a apoyar en algo que ya mencionamos cuando hablábamos de Al-Ándalus, que son los conflictos dentro del propio reino nazarí de Granada. Había conflictos por la sucesión. Entonces esa debilidad interna de Granada va a ser utilizada por los reyes católicos. Era una frontera caliente, como expresión para decir que había constantemente conflictos. No es una guerra aislada, había más conflictos, lo que pasa es que de pequeña escala, este va a ser de gran escala. Se usa uno de los pequeños conflictos para afrontar ya la toma completa. El primer conflicto que van a utilizar los reyes católicos es que Granada atacó esta ciudad de Zahara, que estaba en la frontera. La guerra, pues los reyes católicos contaron con mucho apoyo de la Santa Hermandad, la cual explicabais en el anterior epígrafe. La Santa Hermandad es esa especie de guardia civil que se hace en Castilla para acabar con la violencia que había en el campo. Luego ya he dicho que Granada estaba debilitada por las luchas nobiliarias y el ejemplo en este momento es que había dos personas que formaban parte de la misma familia que se querían enfrentar por el poder. Había un hermano y un hermano del rey que había muerto y el hijo del rey muerto, es decir, el tío y el sobrino, ¿no? Tío y sobrino se están enfrentando. Los nombres, si queréis aprendéroslos, está perfecto, pero si yo me aprendiera uno, no sería el de Zagal, sino sería el de Boabdil, porque dentro de la historiografía de España se ha mitificado mucho Boabdil porque fue el último rey de Granada. Es el que estaba en la propia ciudad de Granada cuando los reyes católicos consigan derrotarla. Fue el que firmó el pacto de paz, el tratado de paz después de la conquista de Granada.
Boabdil. Luego es una guerra de asedios, es una guerra ya más moderna. El reino de Granada ya tenía unas fortificaciones bastante fuertes, ya no es una guerra a campo abierto como por ejemplo las Navas de Tolosa, ¿no? Las Navas de Tolosa es una batalla muy medieval, es un ejército se enfrenta a otro ejército a campo abierto. Ahora ya estas cosas empiezan a cambiar, ya no hay tantas batallas a campo abierto, ahora son más asedios en los que hay un ejército defendiendo una ciudad frente a otro que les está atacando desde fuera. Y el asedio más importante es el último, que fue muy largo, que es el de la propia capital, de Granada, que capitula realmente al inicio del año, en el 2 de enero de 1492. Llega justo, coincide en este año, de refilón, por muy poquito. Una de las razones por las que van a tener que capitular es que era invierno y no había mucha comida en la propia ciudad como para poder seguir la resistencia, la invasión de los reyes católicos. Bueno, la rendición de Granada el 2 de enero de 1492 la firman los reyes católicos con Boabdil. Bueno, pues queréis así cerrar este de los tres eventos del año de 1492. Y os decía, acaban conquistando el último reino musulmán de la península, pero no se quedan ahí, sino que siguen un poco adelante para fortalecer su posición de defensa frente a que no puedan contraatacarles. Para que desde el norte de África esos musulmanes, o bueno, el mundo islámico, no les contraataque, no les ataque. Entonces, ¿qué mejor defensa que un buen ataque? Los reyes católicos, ya en realidad con Fernando el Católico, van a hacer 4 conquistas al norte de África. Melilla, Ceuta no, porque Ceuta era de Portugal en esta época. Melilla, Orán, Bujía y Trípoli. Bueno, esto en verdad no tenéis que aprender los 4 ejemplos. Yo os los doy como una muestra de que la conquista no se queda aquí y podéis vosotros decirlo en vuestro estándar. Podéis decir, la conquista no finaliza los conflictos con el mundo islámico. Y ya está. Y si queréis decir algo más, como muestra la conquista de ciertas plazas al norte de África. Eso de plazas fuertes es porque son ciudades que están aisladas del resto del continente. Son lugares en los que tienes una fortaleza para poder tener una flota por si te atacan. Se quería también defender frente a los piratas. Había que defender el comercio en el Mediterráneo. Entonces, aquí se asienta, en estas 4 ciudades, se asienta una flota para poderse defender frente a los piratas berberiscos. Berberisco, por cierto, es bereber, que ya mencionamos con Al-Ándalus, que los bereberes dentro del conjunto de la población islámica que invadía la península, eran los más mayoritarios y eran los que se quedaron con la peor parte. Bueno. Ahora, siguiente. Siguiente evento, ya es el último, es el descubrimiento de América. Entonces, el descubrimiento de América lo tenemos que explicar dentro del contexto que lleva a que ocurra. Hay que contextualizarlo, esto es lo que vamos a hacer. ¿Cómo contextualizamos? ¿En qué problema grande se halla el descubrimiento de América? ¿No? Porque el descubrimiento de América en verdad es un hecho un poco fortuito. Ellos ni siquiera van a saber que era un continente distinto hasta que pasen 15 años. Y aún así tenían dudas. No es algo buscado, es algo fortuito que ocurre a consecuencia de lo que estaba pasando en esa época. No es que dijéramos, vamos a descubrir un nuevo continente. No. Ocurrió por lo que estaba pasando en el momento, el contexto. ¿Cuál era el contexto? Bueno, pues el comercio con Oriente. Si miráis este mapa, que se ve un poco mal, tenéis unas líneas azules aquí por dentro. ¿Qué es eso? Pues son las líneas comerciales de Oriente y Occidente, de China y Europa. ¿Por dónde ocurría el comercio entre China y Europa? Bueno, pues ocurría por la ruta de la seda, que son estos países que están por aquí, y luego llegaba o bien al Mar Negro o al Imperio Turco, los turcos otomanos, de los que hablaremos un montón. Si llegaba al Mar Negro, era para que las flotas europeas llegaran hasta el Mar Negro, cogían los productos y los llevaban a Europa. ¿Quiénes eran las 2 ciudades que hacían esto? Bueno, pues Génova, que está aquí a la izquierda, y Venecia, que está aquí a la derecha. Dentro del norte de Italia, Génova y Venecia son las 2 ciudades que se encargaban de mandar flotas hasta el Mar Negro para coger los productos asiáticos y venderlos en Europa. Bueno, en Europa este comercio con Oriente era una fuente de gran riqueza, pero en verdad era bastante ineficiente. La gente rica estaba dispuesta a pagar mucho oro a Asia a cambio de productos al estilo de la seda, de las especias, incluso algunos muebles que eran así como muy refinados. Pero es un comercio que costaba muchísimo dinero. Era muy caro, muy caro. Todo lo que sea comercio a través de mar es más barato que lo que sea a través de tierra. Y dentro de la tierra habéis visto que era un trecho bastante grande.
Así que eso hacía que era un comercio poco eficiente. Y aquí es donde Portugal y Castilla van a querer intervenir. Portugal y Castilla quieren formar parte de ese comercio con Oriente y quieren utilizar su posición geográfica para ello. Portugal lo que va a hacer es intentar bordear África para llegar hasta Asia, directamente hasta China. Eso es lo que va a intentar Portugal. Van a ir bordeando toda África hasta que puedan llegar a la India y luego ya a China. Esa era la idea de Portugal. Entonces, uno de los objetivos de Portugal es descubrir nuevas rutas marítimas hacia Oriente. Pero hay otra razón también para Portugal, para hacer esta expansión marítima, que es que había muchos metales preciosos en África. Había metales preciosos. Si miramos aquí, bueno, pues en el mapa veis las líneas de Portugal. Portugal iba bordeando toda África. En la línea verde pues nos muestra un poco más, no os preocupéis. Pero en el Golfo de Guinea había mucho oro. Luego en verdad también habrá esclavos, así que había posibilidades de explotar económicamente también África. Pero el objetivo principal era bordear toda África y llegar hasta las Indias. ¿Por qué? Pues porque es más barato comerciar a través del mar que a través de tierra. Así te saltas el tener que llevar los productos todo por aquí, que es mucho más lento además. En barco es más rápido y más barato. Bueno, pues Portugal quería aprovecharse de eso. Fueron los primeros en buscar un contacto directo con las Molucas, que es Filipinas, para las especias, mediante la costa africana. Se consigue durante el siglo XVI, mediante la ruta del Atlántico. Y ahora, ¿qué pinta Castilla aquí, no? Bueno, pues Colón, Cristóbal Colón, que es un señor que hay mucho debate sobre de dónde es originario, pero nosotros tenemos la idea bastante clara de que seguramente era de Génova. Él era de Génova, era de una de esas dos ciudades que comerciaban entre Italia y el Mar Negro para ir hasta China, ¿no? Bueno, pues Génova era una de esas dos. Génova era una ciudad en la que había muchísimos marinos, había muchos marinos. Y este señor, Cristóbal Colón, originalmente era un poco mercante y un poco pirata. Se dedicó al pirateo, ¿se dice? Suena muy mal. Sí, al pirateo. Se dedicó durante un tiempo mientras era joven. Pero también era un señor bastante ambicioso. Y él va a tener contacto con unos cuantos monjes que le van a demostrar que la Tierra es redonda. Porque esto no es algo que no se supiera. Realmente los eruditos de la época sabían que la Tierra era redonda. Esto se sabía en la antigua Grecia. Lo que pasa es que durante la Edad Media ese conocimiento se perdió. Pero aquí ya se volvía a saber. Entonces estos monjes que vivían en un convento que se llamaba La Rábida, que está en Huelva, le dijeron a Colón, le demostraron a Colón que la Tierra era una esfera. Y Colón dijo, bueno, pues es una esfera, no hace falta que vaya rodeando toda África. Puedo ir directamente en la dirección contraria, separarme de la península, voy en dirección contraria y terminaré en China. O terminaré en la India o en Filipinas, donde sea. Las Filipinas no se llamaban todavía Filipinas porque Filipinas viene de Felipe II y Felipe II no vivía, le llamaban las Molucas. Bueno. Entonces Colón tiene esta idea y él quiere que le patrocinen los reyes para llevarla a cabo. Y primero se la vende al rey de Portugal, pero le rechaza. Entonces, como le rechaza al rey de Portugal, se va con el rey de Castilla. ¿Los portugueses por qué le rechazaron? Pues porque ya tenían una opción más viable. Los portugueses ya se estaban dedicando a ir por África. Y esto de Colón era un poco ir contra el conocimiento general de la gente. Entonces el rey creía que no le merecía la pena, ya tenía su propio proyecto. Los reyes católicos al principio pensaban igual. Los reyes católicos le van a rechazar, como si fuera un loco, un pesado incluso. Yo tenía un profesor que era muy tonto, ¿vale? Era muy mal profe, pero era un gran experto en Colón. Era un enorme experto en Colón. Y ese tío decía que Colón era un pesado. Es que la mejor forma de escribirlo era un pesado. Y él va a estar con la corte de Castilla al lado de ellos, constantemente pidiéndole a los reyes que le financien su proyecto, y los reyes le decían que no. Pero se acaba la Guerra de Granada en 1492. Además se acaba al inicio del año, ¿no? Y entonces los reyes ya no tienen tantos problemas financieros, tienen más dinero. Y en ese momento pues van a aceptar. Liberados económicamente, los reyes aceptan apoyar el plan de Colón. Ahora, ¿por qué Colón era tan pesado? ¿Por qué era tan ambicioso? Porque si él conseguía su objetivo, que era descubrir nuevas tierras, ¿cuándo se es noble? ¿Cuándo se es privilegiado? Cuando tienes tierras. Entonces él lo que va a intentar es convertirse en noble. Él lo que quería era ser un noble, ser considerado noble, y para ello tienes que tener tierras. Y él lo que quería era descubrir esas tierras. Bueno, el riesgo económico en realidad no era mucho, porque él solo va a pedir 3 barcos,
no era mucho dinero, y encima el potencial beneficio era muy alto. Si descubría realmente una ruta, Castilla iba de repente a conseguir una forma de conseguir un comercio muy viable y que daría mucho dinero a Castilla. Pero había problemas. Un problema muy claro era que Portugal y Castilla habían acordado un reparto de la costa de África. Esto vamos a explicarlo más adelante de nuevo. Portugal y Castilla se habían acordado que para Castilla era lo que hubiera al norte de las Canarias y para Portugal era todo lo que estuviera al sur. Entonces Castilla estaba un poco encajonada. La única forma de poder seguir su expansión era dirigirse hacia el proyecto de Colón, hacia lo que hoy sabemos que es América. Entonces, el 14 de abril firman esto de aquí, y esto lo tenéis que saber, ¿vale? Tenéis que aprenderos este nombre, las capitulaciones de Santa Fe. Las capitulaciones de Santa Fe es el contrato entre Colón y los reyes católicos. Una capitulación es un contrato, es un tipo de contrato entre el rey y un empresario, entre Colón y los reyes católicos, las capitulaciones de Santa Fe. Si no queréis poner la fecha, no es necesario. Si la ponéis, perfecto, pero no es necesario. Y en esas capitulaciones, Colón consigue que si realmente consigue descubrir algo de territorio, le van a hacer un señor, le van a hacer almirante, virrey y gobernador de todos los territorios que descubre. Si descubre territorios, en el contrato dice que le van a nombrar almirante, que es un título nobiliario, almirante, virrey, que es un título administrativo, porque es el representante del rey en un territorio en el que no está el rey, y gobernador general, que es un título ya no solo de gobierno y de administración, sino también incluso militar. Y además le iban a dar un décimo de cuánto dinero consiguiera. Todo el oro y riquezas, una décima parte es para Colón. Entonces Colón, bueno, pues consigue un negocio que a él le viene bastante bien, pero es que a los reyes católicos más todavía. Les cuesta muy poco a los reyes católicos. Solo van a tener que financiar 3 barcos. Bueno, esas son las capitulaciones de Santa Fe, condiciones favorables para Colón, le harán almirante, virrey, gobernador general y conseguirá una décima parte de las riquezas. Bueno, ¿cuál era el proyecto de Colón? Bueno, pues él va a salir de un puerto que se llama Palos, en Huelva, que estaba muy cerquita de ese convento que se llamaba La Rábida, en el cual los monjes le habían convencido de la esfericidad de la Tierra. Bueno, pues no es una coincidencia, sale de Huelva. Y va a tener una nao y 2 carabelas. Bueno, si queréis decir los nombres, pues perfecto, pero no considero que sea muy importante. Y se va a lanzar al mar. Se lanza al mar y tras unas cuantas semanas de viaje, unas semanas duras, Colón va a hacer un diario en el que va a contar todo lo que va pasando. Llega un momento en el que los navegantes que iban con él, los marinos, se quieren echar para atrás, dicen no llegamos a ningún sitio y hay un pequeño intento de motín, pero él consigue, vamos, Colón y los demás marinos consiguen que no se amotinen, entonces consiguen seguir y llegan el 12 de octubre, hace 2 días, ¿no? Es por ello lo del Día de la Hispanidad, llegan el 12 de octubre a América. Una nao es un tipo de barco. Sí, y carabela es otro tipo de barco. Son tipos de barcos. El 12 de octubre llegan a encontrar tierra. Pero no llegan a América continental, llegan a una isla. Esa isla los nativos la llamaban Guanajaní. Y ellos la van a llamar San Salvador. ¿Por qué? Pues porque era su salvación, ¿no? Al haber encontrado tierra, entonces lo hacen llamar San Salvador. Y luego van a llegar a otras 2 islas, a la que hoy llamamos Cuba y a otra que le llaman La Española. ¿La Española sabéis cuál es? No sabéis por qué, pero a lo mejor alguien lo sabe. Bueno, es Haití. ¿Y qué otro país hay en la misma isla de Haití? Venga, hombre. ¿Eh? ¿Alguien lo ha dicho? Sí, eso es, muy bien. Eso es. Bueno, Colón va a hacer, después de este primer viaje, va a hacer 4 viajes. El primero es el que está en rojo. Como veis, sale de Huelva, van a las Canarias, porque las Canarias va a ser la plataforma de lanzamiento de los barcos, es donde se aprovisionaban, y desde las Canarias se lanza dirección recta hacia el oeste, hasta que llega a una de las islas. Dentro de ese archipiélago de islas descubre 3 y se vuelve. Y vuelven a Huelva. Realmente durante el viaje no fue fácil, hubo uno de los barcos que encalló y tuvieron que quedarse allí los marinos de ese barco, hicieron una fortaleza con madera y cuando vuelvan, el siguiente viaje, cuando vuelvan, les habrán matado los nativos, ¿vale? Así que imaginaos la vida de esas personas, ¿no? Que estuvieron ahí unos meses. Lo llamaron la fortaleza de la natividad, porque ocurrió justo en Navidad, cuando lo construyeron.
Bueno, el viaje ha sido un gran éxito, aunque en verdad todavía no saben a dónde han llegado. Yo sí que pondría, si fuera vosotros, que llegarán a lo que Colón creía que era el Zipango. Y Zipango es lo que nosotros llamamos hoy día Japón. ¿Vale? Colón llega a lo que creía que era el Zipango, entre paréntesis, Japón. Es lo que él creía. Claro, ya había llegado a unas islas y él sabía que al este de China había unas islas, ¿no? Entonces dijo, bueno, pues probablemente sea Japón. Además, este señor, Colón, era un gran gestor de marketing, ¿no? Se vendía a sí mismo muy bien, se vendía como el mejor. Es más, según su diario, fue él el que descubrió América, el que estaba subido y mirando a ver si veían tierra. Según su diario fue él, pero es mentira, fue otra persona. Lo que pasa es que Colón escribió que había sido él porque los reyes católicos habían estipulado legalmente que quien descubriera tierra iban a darle un título y él se lo quería quedar. Entonces, bueno, pues para que veáis un poco qué tipo de persona era Colón. En fin, él va a morir pensando que había llegado a Japón. Ahora, dentro de estos descubrimientos, ¿cómo los reyes católicos van a gestionar ese nuevo filón que tienen, ¿no? Un filón es cuando tienes un lugar en una mina en la que hay el mineral que tú quieres conseguir, ¿no? Es como un lugar en el que hay potencial riqueza. Bueno, pues los reyes católicos tienen un filón en América. Y para explotar ese filón, los reyes católicos van a hacer la casa de contratación de Sevilla. La casa de contratación ha sido muy importante durante la Edad Moderna en España, hablaremos bastante de ella con los Austrias. Era una institución que estaba en Sevilla y que lo que hacía era controlar todas las personas y todas las riquezas que iban a América. Pero también se va a encargar, ahora en este inicio, de gestionar los viajes de descubrimiento. Hay que descubrir lo que tienes. Entonces van a organizar lo que llamamos los viajes menores, que son un montón de viajes, uno tras otro, para que diferentes marinos vayan surcando los mares de lo que sabemos que es América, para ver qué es lo que hay. Lo que quieren es cartografiar. Cartografiar es hacer mapas. Y bueno, el primer mapa así importante que empieza a incluir América se llama el mapa de Juan de la Cosa, que es este que tenéis aquí. Esto de aquí es África, no se ve, pero esto de aquí es África, esto es España, esto es Inglaterra. ¿Y qué tenemos? Bueno, pues aquí empieza a poner un continente, ¿no? Ponen un montón de islas, pero las que ellos sabían es solo unas que están aquí como en un gris. Esto en verde es lo que pensaban que había. Bueno, Colón era un tío tan orgulloso de sí mismo y tan convencido de venderse a sí mismo bien, que en uno de los viajes, en el tercero de los viajes, se encontró con un lugar en el que había aguas que chocaban contra otras aguas y que formaban una especie de pequeña cascada. ¿Cuál es la razón de esto? Bueno, pues es que las aguas de un río estaban chocando contra las aguas del mar, y entonces formaban había una diferencia de nivel en el agua. Bueno, pues Colón va a decir que es que ha llegado a un lugar de la Tierra en el que está el paraíso, porque el paraíso resulta que no está en la propia Tierra como en la misma, no está en la propia esfera, sino que está como en una protuberancia, y él decía que tenía la forma de un pezón y que había llegado al paraíso. Y eso se lo contaba así a los reyes, para vender pues que él estaba descubriendo lo mejor de lo mejor. Les está haciendo lo mejor posible a los reyes. Pero aquí ya estaba tirado el territorio. No, durante la época en la que Colón vivió, que va a morir en 1506, creo que muere, ellos no sabían que era un territorio nuevo. Pensaban que era China. Pensaban que era Asia, vamos. Bueno, ahora, siguiente conquista de los reyes católicos serían las Canarias. Las Canarias se conquistan entre 1480 y 1496. De la conquista de las Canarias no me importa más que solo una cosa, que es la forma en la que se conquistan. ¿Por qué? Pues porque va a ser la misma manera en la que luego se va a conquistar América. Va a ser una especie de lugar de pruebas, un banco de pruebas de cómo conquistar un territorio nuevo, y luego van a copiar ese mismo modelo con América. Y se llaman las capitulaciones. La capitulación ya la hemos dicho antes, ¿no? Hemos dicho una de ellas, hemos dicho la capitulación de Santa Fe, que es la de Cristóbal Colón. Bueno, pues vamos a describir qué es una capitulación. Es un contrato entre la corona y un empresario, pero cuando digo empresario no es el dueño de una empresa, sino alguien que va a llevar a cabo algo. Sí que conocéis esa expresión de empresa, ¿no? Empresa es un objetivo que tienes.
mi empresa es, y es un objetivo. Bueno, entonces el empresario se compromete a que va a llevar a cabo una conquista de un territorio. Pero no solo eso, sino que va a evangelizar, va a convertir al cristianismo a las personas del territorio que conquiste. Y esto en América va a ser muy significativo, ¿no? Porque en América se va a forzar a la conversión al cristianismo. Es un contrato entre Corona y un empresario. El empresario se compromete a conquistar un territorio y evangelizarlo, mientras que la Corona lo que ellos ofrecen es financiar, pagar. Van a pagar la empresa. Y claro, la Corona a cambio, ¿qué va a recibir? Pues el territorio. Todos esos territorios que se descubran van a ser de realengo. Van a pertenecer al rey. Son señoríos de realengo. Bueno, esto es como se va a conquistar después América. Pero en verdad, primero se hace con Canarias. Bueno, ahora, esto era para explicaros que esto de la capitulación viene de Canarias y para explicar la capitulación de Santa Fe. Pero yo os decía que lo de América hay que contextualizarlo dentro de la carrera entre Portugal y Castilla por conseguir una manera de comerciar con Oriente, ¿no? Bueno, pues ¿qué consecuencia va a tener que la corona de Castilla descubra un nuevo territorio que creían que era Asia? Pues que Portugal no le va a parecer bien. Entonces Portugal va a exigir firmar tratados con Castilla para no entrar en guerra, porque Castilla y Portugal están compitiendo por lo mismo, que es por comerciar con Oriente. Esto se va a hacer por medio de tratados de límites, son los que se llaman tratados de límites. En el Tratado de Alcasovas, que en realidad es la paz en la que la reina, Juana la Beltraneja acepta que Juana la Católica va a ser la reina de Castilla, era el Tratado de Paz entre Portugal y Castilla. Bueno, pues en ese tratado, en verdad, también habían comprometido a que Castilla solo se iba a expandir por las Canarias y la costa que estuviera enfrente de las Canarias. Y el resto era para Portugal. Era un buen tratado para Portugal. Portugal aceptaba que, bueno, mira, Isabel, vas a ser la reina de Castilla, pero yo, Portugal, voy a tener toda África para mí, excepto las Canarias y lo que hay enfrente de las Canarias. ¿Sabéis lo que hay enfrente de las Canarias, verdad? Si miras hacia África, ¿qué parte de África está enfrente de las Canarias? Se llama el Sáhara Occidental, ¿no? Que hace poco que el gobierno aceptó que iba a Marruecos, pese a que la ONU dice que no es de Marruecos. Bueno, pues claro, Castilla no lo ha incumplido, el Tratado de Alcasovas, no lo ha incumplido porque se ha lanzado al otro lado, ¿no? Pero a Portugal no le parece bien. Entonces, los reyes católicos van a intentar asegurarse que el Papa les defienda en sus derechos. Van a acudir a una especie de árbitro externo, que es el Papa, para que les diga que lo que ellos están haciendo está bien. Entonces el Papa va a hacer una bula. Una bula es un papel, un documento firmado por el Papa en el que el Papa dice que alguien tiene derecho a hacer algo. Y se llaman las bulas intercaetera. Bueno, entonces, tan solo un año después de que se ha descubierto ese nuevo territorio, el Papa otorga a Castilla toda nueva tierra hallada más allá de un meridiano a 100 leguas al oeste de las Azores y Cabo Verde. ¿Cómo se traduce esto? Bueno, pues hay que hacer una línea vertical que divida la tierra en dos, divides la tierra, a 100 leguas al oeste de las Azores y se entiende que lo que haya a un lado es para Castilla y lo que hay al otro lado es para Portugal. Lo que hay al oeste es para Castilla, lo que hay al este es para Portugal. Portugal se sigue quedando con África, mientras que Castilla se va a quedar con lo que haya al otro lado. Bueno, a Portugal esto no le va a parecer del todo bien. Entonces Portugal va a exigir a Castilla que hagan un tratado nuevo. Y se llama el Tratado de Tordesillas. Y esto lo tenéis que mencionar en el estándar 3.2 de los Reyes Católicos. Pese a que no es de 1492, sí, hay que mencionarlo. Porque el Tratado de Tordesillas va a definir que Brasil sea portuguesa, mientras el resto de América es castellana. Porque lo que van a hacer es mover el meridiano un poco más allá de 100 leguas. 370. Con lo cual la línea pasa a ser la línea roja. Y qué casualidad que hay un trozo de América que va a quedar para los portugueses, ¿no? Entonces los portugueses van a tener derecho a tener una parte del territorio de América. ¿Fue esto casualidad
o los portugueses sabían que había un trozo de tierra que les podía pertenecer si aumentaban así las leguas. Bueno, pues no lo sabemos. Hay teorías de la conspiración que dicen que Portugal sí que sabía que había tierras, y es muy probable, pero no lo tenemos muy claro. Es muy probable que sí que los portugueses supieran que había algo de tierra ahí y que por eso presionaron para poder ellos también tener algo. Entonces, el Tratado de Tordesillas es un tratado que divide la tierra en dos. Entonces, una mitad es un área de influencia de Castilla y otra mitad es un área de influencia de Portugal. Dentro de la mitad de Castilla no solo va a quedar América, también van a quedar, por ejemplo, las Filipinas. Está dentro de la mitad. Y bueno, con esto en verdad los estándares ya estarían, ¿vale? Los estándares ya estarían, pero hay que continuar con un poquitín más de los Reyes Católicos. Los Reyes Católicos también se enfrentaron con Francia. Ellos querían expandirse en el Mediterráneo. Aragón tenía derechos sobre Sicilia, pero también tenía ciertos derechos sobre Nápoles. Entonces Francia y los Reyes Católicos se van a enfrentar también con Italia. Y son las primeras guerras de Italia con Francia. Esas guerras con Francia van a seguir bastante después de los Reyes Católicos. Carlos va a tener que enfrentar a los franceses por Italia, Felipe II va a tener que enfrentar a los franceses por Italia, pero esto empieza con los Reyes Católicos. Rivalidad con Francia en el Mediterráneo. Bueno, los Reyes Católicos van a vencer al rey de Francia y van a hacerse con el reino de Nápoles. Van a conquistar Nápoles. Mientras que Cataluña se va a hacer con el Rosellón y la Cerdaña. El Rosellón y la Cerdaña son dos territorios que estaban en la frontera entre Cataluña y Francia. Por tanto, las guerras van a salir bien para los Reyes Católicos. Nápoles va a formar parte de la monarquía hispánica más de 2 siglos. Y luego, siguiente guerra importante de los Reyes Católicos es la guerra por Navarra. Era el único reino que faltaba para completar ya el control, excepto Portugal, de la península. Y Fernando el Católico, Fernando II, lo va a llevar a cabo en 1515. Bueno, Isabel la Católica ya había muerto. Ya lo voy a explicar más adelante, pero Isabel la Católica ya había muerto. Y Fernando II se casó con otra mujer después de que hubiera muerto Isabel. Se llama Germana de Foix. Y aquí tengo una imagen de ella, un segundo. Es esta señora de aquí. Bueno, pues se casa con Germana de Foix. Un segundo que vuelvo a la presentación. Y Fernando el Católico se casó con ella porque lo que quería era tener un nuevo heredero. Quería tener más hijos. Para que Aragón y Castilla se separaran de nuevo. La idea es, si yo tengo un hijo fuera del matrimonio con Isabel, mi hijo no va a heredar Castilla, porque no lo he tenido con la reina de Castilla. Heredará Aragón aparte de Castilla. Esa era la idea de Fernando, el católico. Quería tener un heredero que fuera el que solo heredara la corona de Aragón y se separara. Bueno, pues en este momento, en 1512, él va a invadir Navarra. Él decía que había una conspiración, que Francia quería tomar Navarra. Entonces, como él era enemigo de Francia, va a invadir él Navarra y la va a incorporar a Castilla en 1515. Navarra se incorpora a Castilla, no a Aragón. Entonces nos queda así los territorios después de las conquistas. Tenemos las 4 plazas fuertes del norte de África: Granada, Aragón y Castilla, Navarra, Nápoles, Sicilia, Cerdeña, que venía con ello, pertenecía por derecho a la corona de Aragón, y luego también aquí en la frontera, esos 2 condados, el Rosellón y la Cerdaña, que estaban en la frontera con Francia. Entonces los Reyes Católicos, al final, cuando haya muerto Fernando el Católico, van a haber tenido una gran expansión militar. Pero también habían tenido una política matrimonial, y esta ya es la que nos empieza a introducir el siguiente epígrafe de los Austrias. Entonces, esto, si queréis, podéis incluso empezar a tomar apuntes como si fuera el siguiente epígrafe. La política matrimonial de los Reyes Católicos. No solo aumentaron su poder por medio de las guerras, también con los matrimonios. ¿Cuáles eran los objetivos de los matrimonios de los Reyes Católicos? Los matrimonios de sus hijos, desde luego. Querían amistarse con Portugal, llevarse bien con Portugal,
Y esto va a llevar a que después, con Felipe II, 80 años después, con Felipe II, Portugal y Castilla se unan. Y Portugal va a ser heredada por Felipe II. Producto de la política matrimonial de los reyes católicos. Y el segundo objetivo es aislar a Francia, que era el gran enemigo. Francia se estaba enfrentando a ellos por Nápoles. Bueno, pues como siempre había sido el enemigo histórico de Aragón, van a hacer matrimonios para poder aislar a Francia, aliarse con otros enemigos de Francia. Entonces se van a cansar a sus hijos con Portugal, Inglaterra y el Imperio Germánico. Inglaterra y el Imperio Germánico eran enemigos de Francia. Eran enemigos de Francia, Inglaterra y el Imperio Germánico. Entonces, ¿cómo nos quedan los matrimonios? Bueno, pues está Isabel, que se casó con el rey de Portugal, pero en segundas nupcias, porque murió su marido, se casó con el siguiente rey de Portugal. Queda claro cuál era el interés de sus matrimonios. Catalina, pues se casó con Enrique VIII, rey de Inglaterra. Sabéis que Enrique VIII es el que tuvo 8 mujeres, ¿verdad? La serie esta de los Tudor, pues es sobre Enrique VIII. Juan, un hijo de los reyes católicos, casó con Margarita de Austria. Aquí, ¿quién es la familia de los Austrias? Pues es la familia que tenía el Imperio Germánico. El Imperio Germánico era habitualmente parte de los derechos de la familia de los Austrias. Sabéis aquí que los Austrias, pues el primero de España es Carlos, ¿no? Felipe II también era de los Austrias. Otra hija, María, pues también casada con rey de Portugal. Juana I, y esta es la que más nos interesa, Juana I. ¿Sabéis esta Juana cómo le llamaban? La loca, ¿no? Eso es mentira, en verdad, pero bueno, hablaremos de ello. Juana I, ¿con quién se casó? Pues con el sucesor, con el que era el sucesor al Imperio Germánico. Entonces los matrimonios son con Inglaterra, Imperio Germánico, por ser enemigos de Francia, y con Portugal. Y ahora, Juana I. Juana I, más llamada la loca, se casó con Felipe, que llamaban el Hermoso. Aunque eso de hermoso, si ves el cuadro, pues no sé, no queda muy claro. Pero bueno, Felipe I el Hermoso. Isabel había muerto ya en 1504, antes he dicho 1506, creo, se me ha ido la pinza, 1504. Y ahora, Isabel había un problema en la corona de Castilla. Su hijo varón había muerto muy joven. El hijo varón, es decir, el que tenía que haber heredado, que es este Juan, se había muerto muy joven. Se había muerto incluso antes que Isabel. Había muerto de chaval. Entonces no podía heredar el reino. Y tampoco le quedaba ninguna descendencia de los hermanos de la propia Isabel. Es decir, no quedaba claro quién iba a heredar el reino. Solo quedaba Juana. Entonces Juana es la que va a heredar el reino, como Juana I. Y lo hereda con su marido, Felipe I. La cosa será, que lo vamos a explicar luego, Felipe va a morir también joven, muere en 1506, es el que muere en 1506. Dicen que murió por un golpe de calor, que estaba jugando, ahí no sé, jugaba un deporte, se bebió un vaso de agua muy fría, entonces le dio un golpe de calor y se murió. Bueno, a vosotros queda la duda de si no puede ser que muriera por otra razón, ¿no? La cosa es, Fernando II va a quedar separado de la corona de Castilla. Según la relación que habían hecho Isabel y Fernando era rey consorte de Castilla mientras fuera marido de Isabel. Muere Isabel, él ya no es rey consorte, pero sí que es el padre de la reina, es el padre de la reina. Entonces, ¿qué posibilidades le quedaba a Fernando el Católico para seguir mandando sobre Castilla una vez que la que reina es su hija? Pues decir que está loca. Está loca y como está loca, yo su padre tengo que gobernar en su nombre. Bueno, pues queda claro, ¿no? ¿Por qué lo de Juana la loca? ¿Estaba loca de verdad? Bueno, pues era depresiva. Hoy estamos mucho más concienciados con los problemas mentales que en esta época, queda claro. Entonces, cuando se muere su marido, solo 2 años después de que ella hereda el reino, dicen que entró en una locura y que estaba muy triste y que un ejemplo de la locura es que el féretro de su marido, ella iba al lado llorando constantemente por todo el reino, ¿no? Bueno, pues eso forma parte bueno, pues del marketing de la época, ¿no? Vender que no es una reina capacitada. Entonces, ¿qué nos queda? Pues que gracias a que, como supuestamente está loca, su padre, Fernando el Católico, va a reinar como regente. La palabra regente significa que reinas en nombre de otra persona.
Una regente normalmente es o la madre o el padre, o bien quizás un hermano. Bueno, entonces oficialmente Juana en verdad fue reina siempre, pero realmente nunca gobernó. Siempre fue de forma virtual, porque gobernaron otros por ella. Primero su padre y luego gobernará su hijo, que es el que tenemos que ir con él ahora, aunque creo que la clase acaba ahora, ¿verdad? ¿O quedan más? 5, perfecto. Pues vamos con ello. Bueno, el estándar de Carlos, desde mi punto de vista, es fácil. Yo espero que para vosotros no os resulte complicado. Es este que está aquí en la pizarra, el Imperio de los Austrias, España bajo Carlos I. En verdad, esas dos cosas es lo mismo. Hay que hablar de Carlos I como rey de los Austrias y luego vamos a hablar de política interior y conflictos europeos. No es algo muy complicado. Como introducción, los reyes católicos, yo os decía, queda un poco en duda si puede ser los últimos reyes medievales o los primeros reyes modernos. Es el inicio de la Edad Moderna. Con Carlos V ya podemos empezar a decir que es uno de los primeros monarcas autoritarios. Monarca autoritario significa monarca moderno. Autoritario porque está por encima de la nobleza y del clero. Ya no es un rey noble, no es un primus inter pares, no es el primero entre iguales, sino que es un rey autoritario, está por encima. Durante este siglo, durante el siglo XVI, que es el de Felipe II y Carlos V, los reyes, gracias a que tenían un ejército profesional que pagaban ellos solos y que tenían una administración que funcionaba muy bien, van a poder convertirse en autónomos. Los reyes se hacen autónomos. Ya no dependen para gobernar de los nobles. Ellos consiguen su dinero principalmente de los impuestos que le paga el tercer estado y de los préstamos que le dieran los bancos. Entonces ese dinero ellos lo usan para su propio ejército, no un ejército de los nobles, y su propia administración. Un ejemplo de esto es que en la Edad Media era habitual que un noble pudiera comprar el cobrar un impuesto. Imaginaros, tal ciudad tiene que pagar 10.000 monedas de oro. Entonces había una persona que compraba el encargarse de cobrar ese impuesto. Entonces ese noble iba a la ciudad y obligaba a la ciudad a cobrar. Claro, si eres tú quien lo cobra, te puedes aprovechar un poquito y decir que tienen que pagarte un poco más, ¿no? Entonces ese dinero era el que sacaban los nobles. Ahora ya no. Ahora directamente es el rey y sus oficiales los que cobran los impuestos. Es un ejemplo. Luego, también es el periodo en el que va a ocurrir el protestantismo, con Lutero, Martín Lutero y toda la reforma. Y con esa reforma, la relación entre el papado y los reinos va a cambiar. Antes habéis visto que los reyes católicos, en cuanto consiguen algo nuevo, lo primero que hacen es acudir al Papa y decirle al Papa, oye, haz un documento en el que certifiques que este territorio que he descubierto es mío. Ahora ya no tanto. Ahora el poder de los reyes se convierte en independiente del Papa. Bueno, lo primero que hay que decir con Carlos es que el que él llegue a reinar es una casualidad, es producto de una casualidad. No era, vamos, no que reine, sino que herede tantos territorios. Gracias a que hubo un montón de muertes, a que no tuvo hijos Fernando el Católico con Germana de Foix, con esa segunda mujer de Fernando no tuvo hijos, gracias a eso él va a conseguir heredar un imperio. Entonces, lo primero sería decir, Carlos consigue heredar un imperio gracias a las casualidades. ¿Y cuáles son esas casualidades? Bueno, lo primero, fallecen todos los herederos a la corona de Castilla. El hijo de Juan, el hijo de Isabel la Católica, había muerto. Y no había otros hombres para heredar. Entonces hereda Juana. Juana que está aquí. Juana I de Castilla. Luego, Felipe el Hermoso, el padre de Carlos también muere muy joven. Es la segunda razón. Segunda razón, su padre, el padre de Carlos, muere muy joven. 1506, solo 2 años después de que muere Isabel la Católica. Otra razón, Juana es incapacitada. Cuando digo que es incapacitada, significa que otras personas la han incapacitado, no que ella fuera incapacitada. Y realmente Carlos, cuando él gobierna en Castilla, lo va a hacer como regente. Bueno, es que es un poco lío, pero en verdad había 2 reyes. Estaba él y su madre, y los 2 eran reyes a la vez, de Castilla. La madre sigue viviendo. Bueno, y la siguiente, pues que cuando muera Fernando el Católico no va a haber tenido nuevos hijos. Porque él lo buscó. Realmente Fernando el Católico buscó tener hijos.
con Germana de Foix, pero no los tuvo. Entonces esa es la última razón, cuarta. ¿Cómo quería gobernar Carlos? Esto es una introducción solo. ¿Cómo quería gobernar Carlos? Bueno, pues él tenía una idea un poco medieval de gobernar. Él creía que tenía que llevar a cabo un imperio universal, así como el imperio del mundo, el emperador del mundo, ¿no? El gran emperador. Eso significa que era un imperio integrador. Integrador significa que quieres unir. Él, todos sus territorios son súper distintos. Uno tiene unas leyes, otro tiene otra corte. Eran muy distintos. Él quería que los territorios que él hereda estuvieran unidos por dos cosas. Lo primero, por la religión. Era un rey que creía en la unidad religiosa, como sus abuelos, los reyes católicos. Y lo otro, había que unirlo en base a la idea de que él era un monarca universal, el rey de todo el mundo. Bueno, el próximo día seguimos.